La historia de la crisis financiera en Venezuela, que culminó con el colapso de más de la mitad del sistema bancario, es digna de un análisis. Las actuaciones de sus principales protagonistas, los banqueros, las autoridades monetarias y el Ejecutivo Nacional, así como sus conductas y motivaciones, serán expuestas al desnudo. En este primer programa de una serie de documentales, les daré a conocer el origen de la crisis bancaria que se desató en Venezuela en 1994. Pondré al desnudo los entretelones que indujeron el derroche de más de 8.000 millones de dólares bajo una modalidad llamada los auxilios financieros. Hoy revelaré con pruebas la verdad. En las cuentas de los ahorristas del Banco Latino. Del Banco Latino, señores, eso no hay que comentar sobre nosotros. Calidad que le conté. De la difícil situación económica que estamos. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Rosy Romero. Detengámonos por un momento a analizar los factores que jugaron un papel determinante en la crisis. Las medidas económicas aplicadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez y el nombramiento de Pedro Tinoco como presidente del Banco Central de Venezuela inquietó a muchos en el sector financiero. Yo lo dije en la alocución que le dirigí al país cuando el Congreso determinó pues que aceptaba la decisión de la Corte de que había mérito para mi juicio. Y dije pues que vendrían tiempos muy difíciles para el país. Poderosos sectores de la economía y de la política definían al Banco Latino como el Banco de Pérez. La institución financiera era percibida como un aparato político, empresarial, que pretendía dominar a todo el país. La primera señal de ese conflicto y sus antecedentes dentro de la crisis financiera se manifestó en la lucha por el control del Banco de Venezuela. Posteriormente eso degeneró pues en una lucha por tomar el control de la institución financiera. A partir de allí muchos grupos financieros tomaron partido en esto. La administración para aquel entonces del Banco de Venezuela, comandada por básicamente el equipo gerencial liderado por Carlos Bernardes, y los accionistas tradicionales del banco y el primer, llamémoslo así, interesado en adquirir una posición accionaria, que fue el señor Orlando Castro. Pero es innegable que posterior a ello se establecieron alianzas pues dentro del bloque de Orlando Castro, en donde era evidente que también había una participación por parte del grupo consolidado Álvarez Stelling, y adicionalmente alguna vinculación con personarios vinculados al doctor Pedro Tinoco, en especial el escritorio del doctor Pedro Tinoco. Un informe de la Superintendencia de Bancos evidencia que la administración presidida por Bernardes realizó compras masivas de acciones del mismo banco, otorgándole préstamos sin garantías y fianzas por más de 200 millones de dólares a empresas relacionadas con la institución. La directiva presidida por Bernardes fue removida de sus cargos. El episodio concluyó con una simple amonestación. Mientras a Bernardes se le sancionaba con una multa inferior a $2.000, un año más tarde estas mismas prácticas generalizadas en la banca es castigada con cientos de autos de detención contra personas enemigas del gobierno. Lamentablemente hay que reconocer que los hechos que salieron a flote en el año 94 no eran hechos aislados, hechos que pertenecían a un solo grupo financiero, sino que eran un mal endémico que había contagiado el sistema antes del año 92. Henry Ramos Ayub denunció ante la Comisión de Contraloría del Congreso que Carlos Bernardes y su grupo habían comprado las acciones del Banco de Venezuela con dinero del público y sin poner un solo centavo de sus bolsillos. Después del escándalo, a Bernardes y a Sosa Rodríguez se les premió con la designación de ministros en el gobierno de Caldera. Hubo una llamada telefónica del presidente Caldera donde me planteaba que le habían llegado noticias a él de que el gobierno pensaba intervenir en el Banco de Venezuela. Yo le respondí telefónicamente que en ningún momento se pensaba intervenir en el Banco de Venezuela, pero que ya que él me hacía esa pregunta, que lo veía interesado en el problema, que reflexionara sobre la gravedad
del conflicto que le estaba creando al sistema financiero venezolano, el conflicto entre el Banco de Venezuela y los compradores del Banco de Venezuela. Es evidente que el Banco Central de Venezuela, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos y el Fondo de Garantía de Depósitos conocían con suficiente antelación que se gestaba una crisis. Expertos financieros así lo atestiguaron. Yo ubico el origen de la crisis del 94 en la solución que el gobierno le da a la crisis de 1960 y en las reformas económicas y legislativas que se introducen en 1974. Lo que se gestaba en aquella época detona en el 94. Como te decía antes, pues al cierre del 88, de los 19 bancos que colapsaron en el 94 y 95, 11 ya eran bancos abiertamente insolventes. Pero yo creo que el gobierno actuó no de una manera responsable, porque ya en el año 89, cuando uno revisaba los informes del Fondo Monetario del Banco Mundial, cuando el ajuste del presidente Pérez en el año 89, ya había evidencia escrita en poder del Banco Central de Venezuela y del Fondo y del Ministerio de Hacienda, de que el dictamen y el estudio que había hecho los técnicos de estos organismos multilaterales evidenciaban una presencia de factores que hacían prever una crisis sistémica. No solamente los directores del Banco Central, sino los miembros del sistema financiero, los colegas presidentes de bancos. Yo les advertí de que dada que la situación que vive el país en materia de bancos era sistémica y no era puntual, no era problema de un solo banco, era conveniente. Es decir, que todos los bancos estaban presentes. Había un grupo de bancos que tenían problemas. El rumor fue un factor detonante en la crisis financiera de 1994. Sin rumor no hay política en Venezuela. Con el fin de permitir que las actuales presiones que esta crisis y la ola de rumores están ejerciendo sobre el sistema financiero. ¿Quién propiciaba el rumor? ¿Quién era el autor de los rumores en Venezuela? Es muy difícil detectar de dónde surgía esta campaña de rumores. Efectivamente sí había una campaña de rumores contra determinados bancos, especialmente Latino fue de los que más sufrió esa campaña. Yo recuerdo haber visto que en una empresa aérea nacional se pusieron cartelones y que no se aceptaban cheques del Banco Latino hacia fines del año 93. Después hubo las explicaciones del caso, que fue una mala interpretación, mala información, pero evidentemente una campaña de rumores existía. Uno de los rumores más insistentes era que Gustavo Gómez López, presidente del Banco Latino, estaba envuelto en una conspiración para tumbar el gobierno e impedir las elecciones de 1993. Además, los enfrentamientos políticos y las rivalidades comerciales acentuaron la crisis, ya que el Banco Latino se había posicionado como uno de los primeros grupos financieros del país. Pero yo creo que con una mejor supervisión y menor interferencia del hecho político en el hecho financiero, es probable que no solo la crisis del Banco Latino, sino la crisis del sistema financiero se pudo haber evitado. Pero el Latino cayó por razones políticas, más que por razones financieras. ¿Cómo es eso? Después se crearon las razones financieras. El exministro de Hacienda, Carlos Rafael Silva, quien ordenó la intervención y cierre del Banco Latino, publicó un libro titulado El Ejecutivo Nacional y la Intervención del Banco Latino. Allí, en actitud justificativa, su actuación llegó a aseverar que el liderazgo del Latino se debía a los fideicomisos oficiales constituidos durante la presidencia de Tinoco en el Banco Central de Venezuela. La mentira quedó descubierta al verificarse las fechas de los contratos notariados muchos años antes de la juramentación de Tinoco. Murió Tinoco, cayó Pérez y Caldera fue electo presidente. Había llegado el momento para eliminar el Banco Latino, el cual representaba para Caldera el símbolo de todos sus reveses y adversarios políticos. El haber atacado el problema del latino, en mi concepto, como un mal único, y allí pudieron prevalecer antipatías, celos, revanchismo, yo creo que pudo haber mucho de eso Facturas también. políticas. Pudieran haberlas habido. Simultáneamente, el Banco Central de Venezuela alertó al presidente Velázquez que la crisis del sistema financiero afectaba a un grupo de bancos, y el presidente electo, Rafael Caldera, también estaba al tanto de la magnitud de la crisis que se gestaba en la banca.
porque cuando el presidente Caldera se le plantea el problema, dice que ese es un problema de la economía privada que no tiene nada que ver con el gobierno. Porque el presidente Caldera dice en Barquisimeto, la crisis del latino es una crisis, a mí no me concierne. Y le dije, mire, no solamente que le concierne, sino que la crisis del latino, la forma en que se resuelve este problema, que no es solamente el latino, que hay por lo menos 11 bancos más involucrados, de cómo se maneja esto, dependerá el éxito de su gobierno. En enero de 1994, Ruth de Criboy ignoró sus deberes y responsabilidades consagrados en el artículo 2 de la ley del Banco Central de Venezuela. Imprudentemente convocó a los mismos bancos ya afectados y enfermos por la crisis sistémica para que atendieran al Banco Latino. Esta sospechosa conducta incrementó los rumores y la desconfianza. Los bancos privados no podían ni querían asumir esta tarea. Otras veces los propios miembros del sistema responden a esas corridas apoyando al banco con problemas, pero no fue así en este caso. ¿Cómo fue? ¿Dejaron al banco tirado? No hubo hubo solidaridad de parte del gremio? por parte del gremio con respecto a ese banco. Y en la creencia por parte de los banqueros, que así como en el año 78 y en el año 82 se había draculizado al BND y al BTV, es decir, ellos habían succionado los depósitos del BND y el BTV para fortalecerse ellos, pues aquí se presentaba algo similar, ellos iban a draculizar el Banco Latino. Pero resulta es decir, asesinaban a su temido enemigo. Es decir, le chupaban la sangre a su enemigo pues caído en el suelo. ¿Y quién es el responsable en todo esto? ¿Hay algún responsable a quien se le pueda adjudicar la caída de todo el sistema financiero? Yo pienso que el Banco Central tiene gran responsabilidad en todo lo ocurrido en la crisis financiera. A pesar de haber resistido 3 meses de violentas corridas de depósitos, para enero de 1994 el Banco Latino aún contaba con recursos para enfrentar sus necesidades. En el momento de su intervención, esta institución financiera era un importante acreedor de la República de Venezuela. Solamente el Centro Simón Bolívar le adeudaba más de 11.000 millones de bolívares representados en bonos de la deuda pública nacional, y al Banco Latino lo cerraron por menos de 4.000 millones de bolívares. La mañana del 13 de enero de 1994, el presidente Velázquez le ordenó a César Rodríguez que se trasladara al Banco Central y le entregara los bonos que permitirían cubrir el saldo adverso de la Cámara de Compensación. Despreciando la legislación vigente, el Banco Central de Venezuela y el gobierno optaron por activar el detonante del derrumbe financiero. Esa misma legislación sirvió para decapitar al Banco Latino. Poco después fue la base para otorgar sin limitaciones auxilios financieros al resto de la banca. Solo una conspiración explica tanta contradicción, y la conspiración logró su cometido. La noche del 12 de enero, 13 de enero, alta madrugada, estábamos en el Banco Central ya con la crisis del latino virtualmente desarrollada. La presidenta del Banco Central, el vicepresidente del Banco Central, habían varios presidentes del banco, los bancos más importantes. A altas horas de la madrugada yo le exigí, le pedí a la doctora Criboy que por favor aceptara un bono del centro, un bono oficial del gobierno que tenía el Centro Simón Bolívar, que estaba en poder del Banco Central. Lamentablemente la presidenta del Central no aceptó esta proposición y eso significó la exclusión definitiva del Banco Latino en la Cámara de Compensación y inevitablemente su intervención. Un banco que no esté en Cámara no puede estar operando, y menos un banco de ese tamaño. Previa opinión del Banco Central de Venezuela y la opinión favorable del Consejo Superior de la Superintendencia, esta procedió a acordar la intervención del Banco Latino. El doctor Roger Urbina asumió la función de interventor con las más amplias facultades de administración, disposición, control y vigilancia, incluyendo todas las atribuciones que la ley... ¡Mi dinero! ¡Quiero mi dinero! ¡A los demás mi dinero! 4 meses trabajando para nada, pasando hambre, ¿por qué? No es posible. La violencia de los acontecimientos no ha permitido hasta ahora analizar las dos caras de la moneda. Los directivos del Banco Latino hicieron múltiples esfuerzos para salvar a la institución, a su clientela y al personal de un sufrimiento innecesario. Días antes del colapso, Velázquez recibió a Gustavo Gómez López y a Gustavo Cisneros, quienes propusieron capitalizar el banco.
Durante los primeros días de enero también ofrecieron sus avales personales, venta de las acciones por $1 y la designación de una directiva en mutuo acuerdo con el gobierno. Todos los esfuerzos fueron en vano. A raíz de la intervención, el presidente Velázquez designó una junta de coordinación financiera. Integrado por los siguientes presidentes de banco: Edgar Dao del Banco del Caribe, José María Nogueroles del Banco Provincial, Gustavo Marturé del Banco Mercantil, José Bouza del Banco Venezuela, Henry Benacerrá, Banco Unión, José Álvarez Esteli, Banco Consolidado, Juan Santaella, Bancor, José Francisco Otero, Banco Ítalo. Todos estos bancos que enunciamos aquí, o casi todos, posteriormente a la caída Latino fueron auxiliados por el Banco Central y por Fogade y luego fueron intervenidos. O sea que no se puede decir de que las autoridades no estaban informadas de la situación que estaba viviéndose en el país en materia financiera. Por órdenes del gobierno, el Banco Latino permaneció cerrado por más de 80 días. Entre tanto, las autoridades estimulaban el odio contra sus administradores. Fogade no atendió su responsabilidad legal de comenzar a pagarle sus depósitos inmediatamente. El pánico y la angustia se apoderaron de un gran número de venezolanos, quienes se preguntaban qué pasaría con sus ahorros de toda una vida. Nosotros hemos trabajado duro y ahora no nos dan mis reales. Yo le di al hipotecario y pagué mi apartamento y ahora no me quiere pagar mi dinero. Y en respuesta, las autoridades solo anunciaban fechas de reapertura que nunca se cumplían. Entre tanto, crecía la desesperación en el público. Estos señores le dijeron a uno que hoy, a partir del 13 en adelante, pagaban todo. Nosotros no somos niñitos, ni estamos pidiendo limosna. Para esa época, a mí me tocó presidir la Comisión de Valores desde el año 94 hasta el año 96. Para esa época, nunca la Comisión Nacional de Valores fue notificada, informada o consultada, no de la crisis del Banco Latino, de la crisis de ninguna institución financiera. Y debemos recordar que eran muchas las instituciones financieras que para ese entonces estaban en problemas evidentes y cotizaron sus acciones. Todos los esfuerzos de las autoridades estaban dirigidos a convencer a la opinión pública que solo el Banco Latino tenía problemas. Habían tres objetivos: cerrar al Banco Latino, bestializar a sus administradores y ocultar la crisis financiera. Por su parte, Gustavo Gómez López tiene su propia versión. La directiva privada del Banco Latino no recibió ni un solo centavo de auxilio financiero. En ninguna parte del mundo se ha manejado la gerencia de una crisis financiera como se manejó en Venezuela, con política y sobre todo con mentiras, con mentiras y con mentiras. Mientras a los ahorristas de otras instituciones en igual o peor situación retiraban sus fondos sin ningún impedimento, a los depositantes del Banco Latino se les restringía el acceso a su dinero. Basándose en la misma ley y en los principios técnicos que se utilizaron para negarle asistencia al Banco Latino, las autoridades abrieron sin límite la compuerta de los auxilios financieros. Fue una onda en la cual se auxilió indiscriminadamente a los bancos y tenemos casos en los cuales el auxilio es por montos infinitamente superiores a los montos de depósitos que el propio banco tenía. Ese Banco Central, ese directorio que le dijo no al latino, le dijo un sí gigantesco a partir del 26 de enero cuando vieron que la crisis se transmitía a todo el conjunto de eslabones débiles del sistema financiero. Y ahí se inaugura un proceso vergonzoso, por calificarlo como se merece, de actuación de las autoridades venezolanas. La cuestionada utilización de más de 8.000 millones de dólares de fondos públicos para sostener la mentira de que todo estaba bien, menos el Banco Latino, no evitó el colapso de los bancos auxiliados. Poco después se decretaría la confiscación de los bancos Venezuela y Consolidado, la intervención de 4 bancos más y una decisión acomodada para favorecer al Banco Andino. El Banco Unión sería sometido a un curetaje especial y todavía se sigue hablando de instituciones financieras con problemas de solvencias. Muchos de los que cayeron fueron los verdugos del latino. La intervención, a mi manera de ver, del Banco Latino fue muy mal manejada desde el principio. Los bancos eran salvables. Y hubiera costado mucho menos al Estado salvarlos que haberlos dejado caer como los cayeron.
Le hubiera costado muchísimo menos al Estado salvarlo. Muchos políticos aprovecharon el episodio para su promoción personal. Las mentiras fueron ampliamente difundidas, las verdades las conocen pocos. El diputado Pablo Medina denunció que algunos parlamentarios eran beneficiarios de tarjetas de créditos del Banco Latino en condiciones preferenciales. El Congreso de la República determinó que estas acusaciones eran falsas. El senador Orlando Fernández señaló al Banco Latino de ser agente del narcotráfico con redes en la ciudad de Nueva York. Una reconocida empresa de investigación de los Estados Unidos certificó que el banco no estaba involucrado en operaciones del narcolavado. Por su parte, el fiscal del distrito del condado de Nueva York informó que ni Gustavo Gómez López ni ninguno de sus familiares estaban bajo investigación en su jurisdicción. Había mucha excentricidad en las acusaciones. Se hablaba de una fiesta en París y del presunto alquiler de un avión Concorde para trasladar a los invitados especiales. Tanta fue la insistencia que la revista Time se hizo eco. Poco después se publicó una disculpa por haber caído en el juego de las calumnias. El propio presidente Caldera participó en las difamaciones al denunciar la existencia de una mafia bancaria a la que culpó como los únicos responsables del colapso financiero. Sin embargo, un banquero y senador militante del partido de gobierno y financista de la familia Caldera fue beneficiario de la protección oficial. En el caso del Banco Andino, las autoridades de supervisión y el Congreso de la República tienen pruebas de irregularidades y corrupción. A la fecha de hoy, al senador Bernardo Celis todavía no se le ha iniciado ni siquiera el antejuicio correspondiente a su investidura parlamentaria. Juan José Caldera, máximo dirigente del partido de gobierno, asumió públicamente la defensa de Celis. ¿Por qué al Banco Andino se le ha dado un trato preferencial? El presidente de la República es complaciente con la gente que está a su alrededor. Ese es un privilegio injusto con Venezuela y que precisamente le da poca esperanza a muchos venezolanos de que aquí haya habido realmente un cambio de gobierno y de actitudes frente a estos problemas de corrupción. En contraste con los privilegios del gobierno, aún no ha sido posible que ninguno de los funcionarios responsables por el mal manejo de la crisis rindan sus testimonios ante los tribunales de justicia. El doctor Morris Sierralta está tratando de que las autoridades de la época den su versión de los hechos. Hasta ahora, todos los esfuerzos han sido en vano. Una vez que el Banco Latino es intervenido, se produce un juicio para enervar el decreto de intervención del Banco Latino. En ese juicio se solicita o se requiere la citación de un grupo de personas, entre las cuales va a declarar el presidente Ramón J. Velázquez, algunos miembros del gabinete, y allí se requiere también la citación de Ruth de Criboy, así como de Rafael Silva. Ahora, no obstante que el alguacil agota las gestiones para obtener la citación de estas personas en su casa, bueno, fue imposible realmente. Imposible porque no aparecen, ¿no? No aparecen cuando se les requiere su citación. Yo, ante esta situación, pues se solicita que se reabra un lapso probatorio por parte del tribunal para que estas personas concurran a decir la verdad. ¿Estaban ellos huyendo del país? Yo no creo que exista realmente un temor. Si usted va a declarar la verdad, no tiene por qué temer a lo que se le va a repreguntar. Entonces, no sé por qué pues, la doctora Criboy o el doctor Rafael Silva pues, no han comparecido a declarar, no obstante que ellos saben que están siendo solicitados para su declaración. No obstante, contra otros se desató la persecución judicial. Luego de cientos de allanamientos, el Tribunal 34 de primera instancia en lo penal dictó más de 160 autos de detención a administradores, directivos, familiares, clientes y secretarias del Banco Latino. Por las presuntas comisiones de los delitos de apropiación indebida calificada continuada, estafa continuada y agavillamiento a los ciudadanos. Además, ya le tiramos autos de detención a tanta gente, que ya los verdaderos culpables se diluyeron. Eso sí es un error enorme, tirar los autos de detención hacia la ligera. Aquí, chicos, uno tiene que darse cuenta, y con el perdón de los jueces, que aquí no existe un Estado de Derecho.
Llama poderosamente la atención que para esta fecha más de la mitad de los autos de detención dictados por la doctora Simancas ya han sido revocados por no haberse encontrado indicios de culpabilidad. A raíz de su cuestionada actuación, la jueza expresó estar en paz con su conciencia y después de renunciar al cargo por enemistad pública con uno de los procesados, fue promovida a un tribunal superior. El Poder Judicial fue invadido por la política, fue invadido por un proceso de envilecimiento de las instituciones. El Poder Judicial está en crisis, que no sirve, que es inoperante, que en él hay corrupción, que es deficiente, que la justicia es lenta, que no tiene capacidad de respuesta, que hay más procesados que penados. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto. El Libertador decía que la justicia sola mantiene una república. Nosotros podemos en estos tiempos decir que la justicia sola puede acabar con la república. Esto significa que el Poder Judicial está en una situación de franco deterioro en nuestro país. La gran crisis financiera de 1994 generó el pánico, la erupción de la insolvencia de muchos bancos, la desconfianza en el bolívar y la caída de las reservas internacionales. El gobierno utilizó la crisis bancaria para saldar cuentas y rencillas políticas a sabiendas del daño que se le hacía al país, improvisando tribunales especiales sin preparación técnica, lo que degeneró en una cacería de brujas que destruyeron familias y la honra de muchos venezolanos. La primera extradición aprobada por la Corte Suprema de Justicia en el caso del Banco Latino fue la de Claudia Fedres Cordero, esposa de Gustavo Gómez López, quien no tenía ningún cargo directivo ni gozaba de créditos en el banco. Hasta la fecha, esta misma Corte Suprema de Justicia no ha permitido que se investigue la responsabilidad de los funcionarios públicos por el manejo de la crisis bancaria. En contraste, hay más de 400 familias desterradas por fuerzas de autos de detención, bajo la amenaza de torturas en las cárceles venezolanas. La única explicación es que en Venezuela, para nosotros, está prohibido defendernos. Para nosotros está prohibido presentar que un poder para que un abogado nos defienda. Para nosotros está prohibido que el expediente en el cual están las acusaciones las podamos examinar, y en Venezuela también está prohibido que se investigue a quienes luego administraron el banco después de nosotros. Y así, a 3 años del derrumbe financiero, cabría preguntarse quiénes mintieron y quiénes dijeron la verdad. Esto fue lo que ocurrió en Venezuela. Hemos llegado al final de la primera entrega de Verdades al Desnudo. Gracias por su atención y hasta la próxima. Si hubiese habido de parte de la nueva administración una actitud prudente, una actitud sensata, no se hubiera desatado sobre el país esta tremenda crisis financiera. Y el Estado, porque este momento es un problema de Estado, es un Estado que también fue negligente y va a tener que pagar también. El caso Latino, a estas alturas, 65 días, mi manera muy particular de ver las cosas, es un caso sistémico. Estamos viviendo una situación financiera grave. Yo creo que aquí lo que hay que aspirar es a una reforma inmediata y urgente del Poder Judicial. ¿A quién se le culparía? No a las autoridades, porque es que estas crisis han ocurrido en las narices de las autoridades. Yo pienso que el Banco Central tiene gran responsabilidad en todo lo ocurrido en la crisis financiera. Soy culpable de haber hecho todos los esfuerzos que pude dentro de la legalidad para que Rafael Caldera no fuera presidente de la República. Y lo estoy pagando muy caro. Pero Latino cayó por razones políticas, más que por razones financieras. ¿Cómo es eso? Después se crearon las razones financieras.